al estudio de esta noche. El viernes pasado, si ustedes se acuerdan, estuvimos teniendo el estudio. Desde allá donde ustedes se encuentran, pues se acordarán que el estudio de hace 8 días o el viernes pasado se llamaba o se llamó Todas las cosas a todas las personas. Así se le llamó a este estudio, Todas las cosas a todas las personas. Y bueno, les decía yo que era la gran comisión, ¿verdad? Una gran comisión que nosotros tenemos y que a veces no la logramos ver en todos los pasajes de los evangelios, pero hoy tenemos lo que es este tema que se dio hace el viernes pasado. En primer lugar, estuvimos mirando que el éxito que tuvo el apóstol Pablo al predicar la palabra, o que el evangelio creciera, porque él fue predicador de los gentiles, pero creció muy rápido. Aparte de haber crecido el evangelio, él estableció iglesias. Y podemos preguntarnos nosotros, bueno, ¿cuál es el secreto, o cuál sería la estrategia que el apóstol Pablo ocupó para poder realizar esto que hizo con el evangelio? Bueno, el número 1, estuvimos hablando que es un mensaje correcto, o sea, el verdadero mensaje del evangelio. El número 2 es un motivo apremiante. Él sabía que debía de hacerlo y que algún día el Señor le iba a coronar, él le iba a pagar por el trabajo que él estaba realizando. También él tenía, en tercer punto vimos, tenía muy en cuenta lo que era el llamado divino. Y él estaba consciente de que él había sido llamado para predicar el evangelio, que es muchas de las veces nosotros se nos olvida para qué Dios nos ha llamado. La otra cosa es que él tenía un valor ardiente. Y ese valor ardiente, le decía yo el viernes pasado, que tuvo tanto valor que él pudo decir en Romanos 1:16 que él no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio era poder de Dios para salvación. Entonces él está con mucho valor, un valor ardiente. Y también él estaba consciente que debía de caminar en el Espíritu. Él no estaba pensando en alguna otra cosa, sino que el Espíritu fuera el que le ayudara, el que le acompañara. Entonces uno de sus puntos principales era un caminar en el Espíritu. El número 6 que vimos era la buena estrategia. Él iba los sábados a las sinagogas para entablar una conversación con los que estaban allí estudiando. Y por último, un deseo inquebrantable, su mayor anhelo y su mayor deseo era de que fueran alcanzadas muchas personas. Hoy vamos a tener un estudio que se titula Los componentes esenciales del mensaje del evangelio. ¿Cuáles son los componentes esenciales? La vez pasada hablaba yo de que tenemos un problema nosotros. Los que nos están mirando se han de acordar. Y el problema es que nosotros no queremos evangelizar porque no sabemos qué es lo que le vamos a decir a las personas. Entonces ese es uno de los problemas. Y les hablaba yo, si no mal recuerdo, el viernes antepasado, y les decía yo que nosotros debemos de enseñar a las personas acerca de las piedras, la piedra angular, la piedra viva, la piedra preciosa, y le daba yo unas ideas más o menos cómo nosotros debemos de hacer. Entonces hoy también vamos a hablar cuáles son los componentes. Si tenemos que evangelizar hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar para evangelizar? Podemos preguntarnos entonces, para que una persona tenga fe salvadora, ¿qué necesita exactamente que se le comunique a fin de que comprenda el mensaje? Entonces, si tú quieres que una persona tenga una verdadera fe salvadora,
no solamente tener fe en Jesucristo, porque salimos allá afuera y preguntamos, ¿tienes fe en Jesucristo? Y te van a decir que sí. Pero en realidad no es una fe salvadora, sino una fe donde nosotros aprendamos a depender de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros le vamos a hablar a esas personas de tal manera que cuando se conviertan al Señor o entreguen su vida al Señor, pues ellos tengan una fe salvadora? Otra de las preguntas que surgiría es ¿cómo evangelizar a mis amigos, familiares y vecinos? ¿Cómo debería de presentar el mensaje a mis hijos? Eso sería muy importante que nosotros pudiéramos ir haciendo una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros presentar el evangelio? ¿Cómo sería? Y bueno, podemos entonces entrar en el estudio así de lleno, y va a haber algo que nosotros nos vamos a preguntar y nos vamos a contestar. El glorioso evangelio de Cristo, al que Pablo llamó poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, incluye toda la verdad acerca de Cristo. O sea, nosotros vamos a hablar acerca de la verdad del evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de comunicar. Incluye absolutamente toda la verdad. ¿Por qué le digo esto? Debemos de aprender a decir la verdad del evangelio. Miren, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que ciertos asuntos espirituales son considerados como tabúes al hablar al inconverso. Yo espero que sí puedas leer allá en su lugar. Si no, pues nos dices, ¿verdad? Nos podemos acercar un poquito más. Pero uno de los problemas más grandes son considerados así como tabúes al hablar. O sea, en otras palabras es que no le hables así a la persona nueva. Por ejemplo, la ley de Dios. ¿Qué tanto hablamos o cómo tomamos la ley de Dios para evangelizar? Pero ¿qué tanto le hablamos acerca de la ley? Alguien me decía por ahí que, bueno, la ley de Dios ya pasó, ya no está vigente. Pero si nos vamos al Salmo 19, versículo 7, así de memoria no lo sabemos, y dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y no precisamente estamos hablando de la ley mosaica, sino estamos hablando de toda la ley de Dios, es completamente perfecta. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar a los que nos están oyendo. También nosotros debemos de enseñar acerca del señorío de Cristo. Todo lo que es acerca del señorío de Cristo debemos nosotros de enseñar. Otra de las cosas que nosotros debemos de enseñar es que las personas deben de apartarse del pecado. Porque no queremos hablar mucho acerca del pecado. Yo escuché alguna vez una conferencia donde decía, mira, ya entregó su vida a Cristo y cayó. No debemos nosotros de ir y señalarle y acusarle, no, sino que volverle a invitar, que vuelva a reconsiderar. Y volví a decir aquel predicador, bueno, ya cayó una vez y volvió a caer la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, y nosotros tenemos que seguir diciéndole que reconsidere y que vuelva a enmendar sus caminos al Señor. Bueno, eso es lo que nosotros debemos de hacer, enseñarles que no se debe de estar practicando ya el pecado. Porque el viernes pasado hablábamos acerca de esto. Si alguien ya fue lavado de sus pecados, dice Pablo o dice la Biblia que cómo puede vivir nuevamente en el pecado. Otra de las cosas es la rendición. La rendición, rendirse a Él, la obediencia, el juicio y el infierno. O sea, todos estos temas que yo menciono aquí, nosotros a veces los minimizamos y pocas veces le hablamos a la persona nueva o a una persona, no les hablamos acerca de todo esto que está aconteciendo o que va a acontecer. ¿Cuántas veces has evangelizado a una persona hablándole del infierno? Hay muchos
que creen que no hay infierno. Muchas personas hoy en día y salen y publican y lo hacen de muchas maneras y creen que no hay infierno. La Biblia nos habla acerca del infierno. Incluso dice que el infierno está preparado para Satanás y sus seguidores. Ahora nosotros tenemos que enseñarle a las personas y presentarles el Evangelio, porque el Evangelio, yo no sé si tú tengas conocimiento de esto, pero el Evangelio consta, esto también ya lo enseñamos alguna vez, el Evangelio consta de buenas o de malas y buenas noticias. Y alguno va a decir, pero ¿cómo? Es que a nosotros siempre nos han enseñado que el Evangelio son buenas nuevas, sí, pero también hay malas noticias. Y esas malas noticias, ¿cuáles son? Eres pecador y como eres pecador sin arrepentirte, tu alma va directamente al infierno. Esa no es una buena noticia. Esa es una mala noticia, pero también estamos hablando de que nosotros estamos presentándoles el mensaje. Ahora, dentro de esa mala noticia está la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió para darnos salvación, que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, así como decimos comúnmente, tenemos una mala y una buena noticia y podemos entablar ese diálogo y podemos decirle a la persona, ¿cuál quieres que te dé primero? ¿La buena o la mala noticia? Y si él te dice, bueno, quiero la mala para que la buena la pueda amortiguar. Bueno, es que la mala es que nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino para darnos salvación y esto se considera como una buena noticia. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, debemos de tratar puntos muy importantes. Miren, por lo menos tengo 15 puntos que creo que hoy no los terminaremos de ver para que nosotros vayamos aprendiendo los componentes esenciales del Evangelio. O sea, ¿qué le vamos a presentar a aquella persona? No vamos a ir nosotros, ya se los dije desde la vez pasada, no estemos haciendo planes solamente, porque escuché una ilustración muy bonita de aquellos que se reunían muchas veces, de aquellos pescadores que se reunían muchas veces para elaborar proyectos, cómo ir a pescar. Había muchos peces en el río, pero constantemente se reunían esos pescadores para hacer planes, hacer proyectos para ir a pescar. Hasta que una ocasión hubo uno que ya no quiso ir a esas reuniones, sino que tomó su anzuelo y se fue a pescar. Y su sorpresa grande de él es que él pescó muchos peces porque era cuestión solamente de tomar la decisión de ir a pescar. Así nosotros, una de las cosas principales que nosotros vamos a tener es menoscabar el poder del mensaje de la salvación. Trae como consecuencia menoscabar. En otras palabras, si no entiendes esta palabra, menoscabar, disminuir o deteriorar o menguar el mensaje del Evangelio, esto va a afectar mucho, va a traer como consecuencia. Ahorita vamos a ver las consecuencias que nos va a acarrear si nosotros menoscabamos el mensaje del Evangelio. Entonces te decía yo, te debemos de tener mucho cuidado, porque nos podemos pasar años dentro de la iglesia haciendo un plan, un proyecto, y no vamos a salir. ¿Y eso qué tiene que ver con menoscabar? Bueno, cuando nosotros vamos y presentamos solamente a un Dios bueno. Un ejemplo, Dios es bueno, pero también permanece su justicia. Y tenemos que hablar a las personas acerca de la justicia. Uno de los grandes éxitos siempre se ha dicho que tienen los astrólogos, los que dan aquellas predicciones
es que nunca te dicen nada negativo, sino todo positivo. Y en la vida hay dos cosas. Acababa yo de leer, ¿quién falló en esta pandemia? ¿Falló las promesas del Salmo 91 o falló Dios? Y algo impresionante es que tú aprendas, y yo aprenda también, que no falló ni las promesas del Salmo 91, ni falló Dios en esta ocasión. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que tiene que pasar, porque la iglesia de Jesucristo tiene o va pasando por tribulación. Y eso está escrito, eso lo dijo Jesús. Entonces, conforme vaya pasando la situación, podemos ver en la historia de la iglesia han pasado muchos problemas. No con esto la iglesia se va a terminar, no, sino que esto nos sirve para que nosotros vayamos reafirmando el evangelio. Ahora, número 1, si la iglesia empieza a dar, en otras palabras, de menoscabar un evangelio barato, el problema va a ser que una iglesia con conversos cuya fe, o sea, va a traer como consecuencia una iglesia con conversos cuya fe es falsa y cuya esperanza depende de una promesa igualmente falsa, una fe falsa. No podemos decirle a alguna persona, si tú te conviertes al evangelio o si tú entregas tu vida a Jesucristo, los problemas se van a terminar. Porque pareciera ser que es todo lo contrario. O sea, es algo impresionante la vida del cristiano, pero nosotros debemos de estar seguros que Dios no nos va a dar una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. Entonces, si nosotros empezamos a llevar este mensaje minimizando, disminuyendo, deteriorando, menguando el verdadero mensaje, el problema va a ser grande. Tendremos una iglesia llena de convertidos cuya fe es completamente falsa. Si nosotros nos ponemos a repartir despensas ahorita y nos ponemos a repartir el evangelio, muchas personas van a venir, pero muchas de ellas no van a venir por cuestiones de que quieren buscar a Jesucristo. Muchas personas van a venir porque tienen necesidad de una despensa. Y el día que ya no se le dé una despensa, entonces el problema va a ser que ellos, su fe ya no les va a alcanzar para poder estar aquí. Entonces vamos a crear nosotros un problema. Ahora, esto va a pasar como dice Marcos 7:6. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos 7:6? Dice que es un pueblo que con sus labios dicen honrar a Dios, pero su corazón lo desprecian por completo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de él. No, debemos de hablarle también. Le decía yo a mi esposa y le decía yo a mis hijos, cuando murió mi hermano en un accidente, yo le pregunté a mi papá, él era un gran predicador, mi padre también, y yo le pregunté por qué las personas buenas se mueren. Y él me dijo algo que me llamó mucho la atención y yo se los puedo compartir hasta el día de hoy. Mi padre me dijo, acuérdense siempre que Dios levantará a su iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros no suframos tanto en esta tierra. Y me quedó eso de enseñanza hasta el día de hoy. Entonces nosotros debemos de aprovechar la ocasión y no debemos de maldecir, no debemos de lamentar, no debemos de tener miedo, sino al contrario, debemos de tener fe para enseñar a otras personas cuál es la verdadera fe. Si nosotros no enseñamos esto, vamos a traer un grande problema. También traeremos como consecuencia toda con toda liviandad afirma con sus bocas que son de él, pero deliberadamente le niegan con sus hechos. O sea, ellos afirman ser de Dios, pero la realidad es que no lo son.
O sea, hay muchas personas dentro de la iglesia que fueron evangelizadas así y que fueron enseñados de esta manera. Otra de las cosas es que también Lucas 6:46 dice que muchos lo llamarán Señor, Señor, pero con terquedad se niegan a cumplir sus órdenes. Hoy en día es muy común ver mucha gente soberbia, mucha gente orgullosa. Así fue enseñado. Y cualquiera puede decir, es un buen predicador, es un buen cantante, pero cuidado, no por el hecho de que cantes o toques bien, ya eres una persona entregada al Señor. No. Puede ser que hoy estás tocando aquí para darle la gloria a Dios y mañana puede ser que te veamos en un antro, también cumpliendo con aquellos requisitos que el diablo está queriendo. Entonces, no garantiza esto si nosotros no le hablamos en realidad qué es lo que deben de creer. Otra de las cosas, estamos viendo que menoscabar el poder del mensaje de salvación trae como consecuencia esto. Tales personas son la descripción trágica de muchos. Y ahí en ese pasaje bíblico de Mateo 7, 22 y 23 dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué cosa es la respuesta que le da Jesús? Yo no les conozco. Vean ustedes, esto no garantiza ni siquiera que porque un día estés orando y veas a un paralítico caminar. No está garantizado todo esto. Nosotros debemos de conocer bien el verdadero evangelio. Y hace unos días veíamos el comentario de una persona que mencionaba que si tú abriste una cuenta en esta tierra, también tienes que abrir una cuenta allá en los cielos. Y una hermana muy acertada, lo había yo pensado, muy acertada, dijo o hizo un comentario: pues qué Biblia lee. Y exactamente lo mismo que yo había pensado. ¿Qué Biblia es lo que se lee? Eso no lo dice la Biblia. Eso no es verdad. Eso es completamente mentira. Y entonces estamos menoscabando un evangelio que la Biblia no lo dice. Es más, ni siquiera llevaría la palabra evangelio, porque no es la realidad. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Hablar acerca de las verdades del evangelio que el evangelizador debe compartir. O sea, tú y yo vamos a hablar acerca de las verdades del evangelio. ¿Y cuáles son esas verdades? ¿O qué es lo que yo voy a compartir? ¿Qué es lo que yo le debo decir a la gente? Porque a lo mejor tú me digas, bueno, pero ¿qué es lo que yo debo de compartir? ¿O qué es lo que yo debo de saber? Y tú debes de saber verdades acerca del evangelio. ¿Qué le vas a enseñar a una persona nueva? Y aunque te parezca y te digan, no, es que dentro del discipulado enséñale algo bonito, que nosotros vamos a estar allá en las calles de oro, en el mar de cristal y todas esas cosas que suenan muy, muy bonito. No, tenemos que enseñarle la verdad del evangelio. ¿Y cuál es esta? Número 1. De aquí hacia adelante son 15 cosas. Y que yo te dije, no las vamos a acabar. Pero no son todas. Todavía hay más enlistado y todavía la Biblia tiene muchísimas cosas más. Número 1. Tenemos que enseñarle acerca de la santidad de Dios. ¿Y qué nos habla acerca de la santidad de Dios? Y aquí nosotros nos vamos a ir, como les he dicho, siempre les digo que nosotros vamos a ir a dar un tour bíblico. Vamos a ir a dar un paseo bíblico y en toda la Biblia vamos a ir. Porque lo que yo les voy a decir a partir de estos puntos, no vamos a llegar, otra vuelta, a los 15 puntos. Pero hasta donde lleguemos nosotros y continuemos hablando acerca de la evangelización, nosotros debemos de ir aprendiendo.
¿Qué es lo que yo le voy a hablar a una persona nueva? Háblale acerca de la santidad de Dios. Y tenemos que hablarle de la santidad de Dios. Miren que si no por la gracia de Jesucristo nosotros no pudiéramos estar cerca de Él. Porque el Salmo 24 tiene un requisito grande para entrar hasta el lugar santo, santísimo donde está Dios. El Salmo 24, el salmista decía: Señor, ¿quién entrará al lugar santo? Y él mismo decía: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El Salmo número 15 añadiría otro: y quien su dinero no dio usura. Ese es el que puede entrar. Imagínense que ahora nosotros quisiéramos entrar a ese lugar santo, no entraríamos, sino por la sangre de Jesucristo lo podemos hacer. Entonces, tenemos que enseñar la santidad. El Eterno es completamente santo, por lo tanto su ley, por consiguiente, exige santidad perfecta. Y en primer lugar, nosotros debemos de ver este texto. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acabamos de leer todo este salmo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener temor a Dios. Eso es lo principal. Y ahorita vamos a hablar acerca de todo lo que es la santidad. Pero primero es lo primero. Nosotros debemos de tener temor a Dios. ¿Y cuál es la definición de la palabra temor? No sé si algún día ustedes lo han buscado. Y quiero tomar las palabras que usó o utilizó el pastor Salvador Hernández Ferrer en una ocasión que él predicaba y que tuve que ir a buscar la definición de este pasaje bíblico. El pastor dijo: a nosotros siempre nos enseñan que la palabra temor es respeto. Pero si ustedes van a la Biblia y buscan un poquito más, ¿qué cosa es temor? Se van a dar cuenta que la palabra temor es más que respeto. Y la palabra temor es miedo, porque en griego es fobia. Y eso es miedo. Y entonces nosotros a veces siempre la ocupamos nada más con la definición de lo que es respeto. Tenle respeto a Dios, pero pocas veces nosotros le tenemos miedo a Dios. A veces nosotros nos reímos. En la Biblia, cuando leemos, por ejemplo, el pasaje bíblico que me acuerdo es el Salmo 122, Isaías. También Isaías está hablando acerca de Jah. Y algunos teólogos dicen que la palabra Jah surge de la palabra Jehová. Muchos dicen o pensarán que es una palabra abreviada. Si no mal recuerdo, está en Isaías capítulo 12. Y algunos creen que es una palabra abreviada de Jehová. Y que es Jah, claro, es un nombre de Dios. Pero algunos dicen que el pueblo de Dios se tapaba la boca para poder hablar el nombre de Jehová, o para poder hablar el nombre de Dios. Y eso entonces trae como consecuencia esa palabra. ¿Y por qué llevamos a esto? ¿Por qué llegamos a decirles esto? Porque muchas de las veces nosotros no le tenemos temor a Dios. Y actuamos como si no fuéramos nosotros unos verdaderos hijos de Dios. Miren, desde Levítico, en las leyes que Dios estableció en la ley mosaica, dice Levíticos 11, 45 al 44: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el requisito que está pidiéndole Dios a su pueblo? A su pueblo le pide que necesita ser santo. El pueblo de Dios, su pueblo.
el que Él ha traído por el desierto, el que Él sacó. Si ustedes se acuerdan, ya hablamos de una nueva nación. Esta nación tiene que ver con Abraham, que de ahí sacó una nueva nación y que los trajo. Posteriormente entraron en la tierra de Egipto, sufrieron esclavitud. ¿Se acuerda Dios de ese hermoso pacto? Los los trae de Egipto y ahora los considera una nación muy importante, más importante que todos los pueblos de la tierra. Y eso lo dice su palabra. Pero les pide uno de los requisitos, y los requisitos que Él les está pidiendo es que deben de ser santos. Ahora, seguimos en la Biblia. En Josué capítulo 24, versículo 19. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Ahora, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo, pero también es un Dios celoso. Entonces nos vamos a encontrar con un problema aquí bastante fuerte. Si nosotros no somos esas personas santas, entonces nos va a ser difícil poder servir al Señor. Ahora, no se olviden que estamos hablando no tanto de lo que deberíamos de ser, porque se supone que nosotros ya estamos practicando esto. Estamos mirando lo que yo le voy a enseñar a una persona que voy a evangelizar. El primer libro de Samuel, en su capítulo 6, versículo 20, dice: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Y aquí está reafirmando que Él es santo. Otro pasaje bíblico que está en Primera de Pedro 1:16: el evangelio requiere santidad. No crean que fue para el pueblo nada más, esa nación selecta de Dios, sino que ahora es un mandato para la iglesia. Y Pedro va a recordar estas palabras en Primera de Pedro 1:16. Dice que Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, uno de los requisitos en los que nosotros vamos a hablar, vamos a hablarle a las personas acerca de la santidad de Dios, porque muchas personas quizás se ríen de Dios o creen que van a poder hacer cosas allá afuera y nadie lo vio, y es verdad, nadie lo vio, nadie supo, pero Dios reclama una santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí está uno de los detalles principales. Si no hay santidad en nuestra vida, y esto de santidad, ¿qué cosa es? Pues ser apartados. La santidad tiene que ver con que ser apartado. Entonces, si no hay santidad, nadie puede ver al Señor. La otra cosa es: porque Él es santo, Dios aborrece el pecado. Yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, la santidad es importante dentro del evangelio, hablarles acerca de la santidad de Dios. Seguimos dentro de lo mismo, la santidad, enséñeles acerca de la santidad de Dios. Los pecadores no pueden estar delante de Él, y esto lo vemos en el Salmo número 1, versículo 5, y lo dice bien claro este pasaje bíblico. Lo que pasa es que a veces lo leemos, hasta de memoria no lo sabemos, pero no tenemos el contenido. No se levantarán los malos en el juicio, tampoco los pecadores en la congregación de los justos. No hay oportunidad para el que no quiere vivir una vida de santidad. Entonces, número uno,
nosotros vamos a enseñarles a las personas que es muy importante que se viva en santidad. Y vimos el primer texto bíblico, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Número 2. ¿Cuál sería otro de los componentes esenciales del mensaje? Número 2. Muéstreles su pecado. Lo que le hace verdaderamente buenas noticias no es solo que el cielo es gratis, sino que el pecado ha sido vencido por el Hijo de Dios. Y nosotros le vamos a enseñar acerca de lo que es el pecado. No sé si tengamos esa bonita costumbre nosotros de enseñarle a las personas acerca de su pecado. Cualquiera que sea la persona que tú estés evangelizando, que tú estés aconsejando, uno de los principales o puntos primordiales es enseñarle acerca de su pecado. La evangelización a menudo comienza con un llamado al arrepentimiento y a la obediencia. En primer lugar, nosotros tenemos que enseñarle acerca de su pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando inició su ministerio? Eso lo vimos el domingo pasado. Si ustedes me siguieron o me escucharon el domingo al mediodía, hablamos acerca de lo que Jesús hizo. Jesús mismo predicó: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál era el mensaje principal de Jesús? El arrepentimiento de sus pecados. Algunas personas, quizás podemos utilizar esta palabra, algunas personas exageran, porque ellos creen que es tanto el pecado que han cometido que creen que Dios no puede perdonar. Algunas otras también pueden exagerar diciendo que nunca han pecado. Y todos hemos pecado. Me tocó evangelizar a alguna persona, y a lo mejor me esté escuchando esta persona, que yo le pregunté: si hoy usted se muriera, ¿a dónde iría? ¿Al infierno o a la gloria? Y entonces él me dijo: a la gloria. Y le dije: qué bien, me da gusto saber eso, pero ahora quiero que usted me muestre por qué cree usted que va a la gloria. Y entonces él me empezó a describir y me dijo: mire, yo casi no ofendo a la gente, o de hecho no la ofendo. Yo cuando veo a una persona que necesita, y me empezó a decir, pero los textos bíblicos nos van a respaldar a nosotros. Y uno de los textos bíblicos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y empecé a hablarle acerca del pecado original que todo hombre trae. Después de ver una serie de textos y de presentarle el mensaje a través de la confrontación de sus pecados, entonces volví a preguntarle yo a esa persona. Ahora le vuelvo a hacer la misma pregunta: si usted muere el día de hoy, ¿a dónde se va? ¿Al infierno o a la gloria? Y entonces él me contestó todo lo contrario. Con todo lo que hemos aprendido, me dijo, yo creo que estoy seguro que me voy al infierno. Y le dije: y ahí está la buena noticia. Si usted hoy se arrepiente de sus pecados, entonces las cosas van a cambiar. Y ahora usted, por medio de Jesucristo, va a llegar hasta la gloria. El apóstol Pablo también escribió de la siguiente manera en Romanos capítulo 10, versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitas confesar con tu boca, pero también necesitas creer en tu corazón. Esa era una de las predicaciones del apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que ir a esa parte principal de este componente importante, mostrarles. Miren, Pedro también, cuando él habló acerca de esa gran predicación,
como se le conoce como el día de Pentecostés. ¿Cuál fue su predicación de Pedro? Arrepiéntanse o arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces nosotros podemos estar hablando y podemos estar diciendo una y otra vez que necesitamos arrepentirnos. Seguimos en la misma. Juan también escribió, y no cabe duda que la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Ya vimos a Jesús, ya vimos a Pedro, ya vimos a Pablo que está hablando, y también Juan escribe: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, quien tiene pecado, quien no cree en Jesucristo, entonces la ira de Dios está sobre él. Y otro más, el escritor a los Hebreos dijo que Cristo vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí cabe entonces mencionar que el que no le obedece es todo lo contrario. Y viene a ser, dice que Cristo viene a ser el autor de la salvación, pero no de todos, sino solamente de los que le obedecen. Y pudiéramos decir entonces, y los que no le obedecen, sería una buena respuesta que nos diéramos. Santiago también dice en este versículo, o en este punto número 2, donde nosotros estamos hablándoles acerca de su pecado o tratando de hacerles entender que ellos están en pecado. Santiago 4, 7 al 8 dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Puede ser que todas estas citas bíblicas te vayan sirviendo y que pues no puedas apuntar todo el texto porque vamos rápido, pero sí puedes apuntar las citas bíblicas, y entonces tú le estés hablando a una persona o tú estés comentando con esa persona, y lo más importante es que le presentemos el mensaje de la palabra, y le vamos a estar diciendo o le vamos a estar mostrando su pecado. Y otra de las cosas que nosotros podemos decir en este punto, en el punto número 2, dice: ofrecer la salvación a alguien que todavía no comprende la gravedad del pecado es hacer lo que dice Jeremías: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, uno de los puntos principales o de los componentes principales del evangelio es mostrarles su pecado o confrontarles, porque si no viene a pasar lo que verdaderamente dice Jeremías, que para muchas personas hoy en día quieren encontrar esa paz, pero esa paz no la hay. Entonces por eso vemos a muchas personas hoy que están viviendo con ese miedo, con esa zozobra. Y aunque han ido por mucho tiempo a la iglesia, por muchos días, por muchos años, pero aún todavía viven sin santidad y viven dentro o practicando el pecado, cuando la Biblia nos está hablando otra cosa. Número 3. Todos hemos pecado, eso no se les olvide. Todos. Incluso tenemos por ahí un problemita de entendimiento cuando hablamos acerca de los niños. Y los niños son inocentes solamente, pero tienen pecado también. Todos hemos pecado. Por naturaleza todos heredamos el pecado. Y aquí está en Romanos 3, 10 y 11. Nadie puede aducir que irá al cielo porque es una buena persona. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice Romanos 3:10. Y todos hemos pecado. Entonces tenemos una gran misión. Algunos van a hablarme acerca de la justificación, sí. Y ahí está inmediatamente en el capítulo 4 de Romanos, pero necesitamos ser justificados por Jesucristo.
Nadie puede decir entonces que no ha pecado, porque algunos te van a decir, a mí ya me ha tocado encontrarme con estos casos que hay personas que consideran que no tienen pecado. Número 4. El pecado hace al pecador merecedor de la muerte, y esto es lo más triste. El pecado hace al pecador el merecedor de la muerte. Aunque nos duela cuando estamos hablando con una persona, pero tenemos que decirle la verdad. Y no sé, siempre hablamos acerca del Jesús amoroso, del Jesús que siempre nos quiere, nos ama. Eso es verdad. Pero pocas de las veces nosotros hablamos acerca de lo que merece. La paga del pecado es muerte, dice el siguiente punto, porque la paga del pecado es muerte. Santiago diría, el pecado siendo consumado da a la luz muerte. O sea, cuando se practica el pecado, el resultado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero no nos vayamos a confundir como lo creen algunas otras personas que lo leen de esta manera. Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, parafraseando, cuando ya nosotros nos morimos, entonces ya pagamos el pecado. Lo entienden así. No es así de ninguna forma. El texto está diciendo que por causa de todos los pecados que nosotros hemos cometido, como dice Santiago, entonces el problema se agrava, porque el resultado va a ser la muerte. Por eso en la Biblia solamente hay dos caminos. No habla de nada más, sino solamente de dos caminos. Número 1, el camino que lleva a la vida eterna. Y entonces nosotros vamos, en esta vida vamos caminando de una forma horizontal. Y de repente nos encontramos dos caminos, como si fuera una Y. Un camino lleva a la vida eterna y el otro camino lleva a la muerte eterna. Entonces, la paga del pecado es muerte. Los pecadores no pueden hacer nada para ganarse la salvación. Eso sí debemos de enseñarles también. Nadie puede hacer nada para ganarse la salvación. El texto bíblico que tenemos aquí es Isaías 64:6, donde dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Los pecadores no pueden hacer nada, o sea, nada, absolutamente nada para ganarse la salvación. E incluso dice aquí bien fuerte, ¿no? Aquí dice, y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia. Y el trapo de inmundicia es algo muy horripilento. No lo explicamos ahorita, pero debemos de entender, el trapo de inmundicia es algo bastante fuerte en nuestras palabras hoy en día. Y luego dice, caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, en pocas palabras, no somos absolutamente nada. Nada. Y el otro pasaje nos ayuda para que lo entendamos mejor. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y estas obras de la ley es las que muchas de las veces hacen muchas personas. Quieren comprar la salvación con cantidades de dinero, lo cual no se puede realizar. Entonces, los pecadores no pueden hacer nada. En Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, no debemos de enseñarles a las personas, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden estar dando buenas cantidades de dinero a la iglesia, a una institución, a una beneficencia. Y cuando esas personas están enfermas, pues es que fue muy colaboradora, ayudó mucho, fue muy altruista.
Y creo que eso no nos va a ayudar absolutamente de nada. Todo es a través de lo que es la salvación por Jesucristo. Por eso es que el título de hoy es los componentes esenciales del mensaje del Evangelio. Los pecadores, número 6, están en un estado de desamparo. Completamente, los pecadores en un estado de desamparo. Los puntos que vamos mirando, los puntos que vamos llevando son lo que nosotros vamos a enseñar. Lo que es el verdadero evangelio, estamos hablando, lo que debemos nosotros de presentar. Dice, los pecadores están en un estado de desamparo. Y dice Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay un himno dentro del himnario, solo a Dios la gloria. Y es un precioso himno, se llama ¿Quién será mi fiador? Y este himno habla de que cuando yo voy a estar delante del trono o delante del gran juicio, y si alguien me dice quién murió o quién responde por esto, hay una voz que va a decir, según este himno, dice, yo respondo por ti. Y esa voz es Jesús. Y varias veces nos habla acerca del gran abogado que nosotros tenemos. Y ese abogado es Jesucristo. Y ese abogado nos va a ayudar para que nosotros podamos ser salvos de la muerte. Pero si tú no tienes a Jesucristo, no vas a tener nadie que te ayude para que tú seas salvo de la muerte. Esto quiere decir que nosotros estamos desamparados. Y entonces el texto bíblico que nos ayuda para que entendamos, y que lo entendí yo perfectamente, es el de Juan 14:6. Jesucristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y lo que quiere decir que no hay otro camino para llegar al cielo sino a través de Jesucristo. Esto es, si tú vas sin Jesús a presentarte delante de Dios, no serás reconocido. Y por eso es que este punto debemos de tocarlo, porque es importante. En Lucas capítulo 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Entonces los pecadores están en un estado de desamparo. Y esto es tan peligroso, porque podemos morir en un abrir y cerrar de ojos. Otro texto bíblico dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No hay nada que se vaya a esconder ante los ojos de Dios. Todo lo sabe. Estamos completamente desamparados si no tenemos a ese gran abogado. Por eso es que es tan importante que nosotros le hablemos de lo que es Jesucristo a las personas. Dice, vean ustedes, si ustedes ven que han practicado alguna de estas cosas, tenemos un pasaje bíblico muy bonito en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Importante, interesante enseñarle a las personas que están en un estado desamparado. Necesitan un abogado, necesitan alguien quien les ayude. Número 7, dice, instrúyalos acerca de Cristo y lo que Él ha hecho. Este es el mensaje verdadero, el del Evangelio, el mensaje que nosotros debemos de llevar a estas personas. El Evangelio es buenas noticias acerca de quién es Cristo y lo que ha hecho por los pecadores. Que es lo que les decía la vez pasada. Nosotros pocas veces nos esmeramos
en hacer una maestría acerca del conocimiento de Jesús, o alguna licenciatura conociendo a Jesús, no sé, pero un estudio profundo donde nosotros cada día conozcamos más a Jesús. Aunque el llamado a arrepentirse de una nueva vida del pecado es parte constante de la presentación del Evangelio, el arrepentimiento solo no es el mensaje del Evangelio. No es nada más el arrepentimiento. Me arrepiento no es solamente ya todo el mensaje. ¿Por qué? Porque el centro del mensaje del Evangelio es cómo Dios salvó la brecha entre los humanos pecaminosos y la santidad de Él. Eso es lo que debemos nosotros de decirle a las personas. Hace un momento me tocó hablar también y decirles a una persona, tratar de explicarle, porque me dijo: yo siempre confío en Dios como mi Salvador, en Él está mi confianza. Y entonces yo le respondí: qué bueno, me da mucho gusto que ya confíes en Él. El siguiente paso es que tú le sirvas. Y eso es lo que pocas veces nosotros no damos, ¿verdad? O sea, no le enseñamos a las personas que sí está bien que nosotros nos arrepintamos, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio consta también de servir, el servicio que nosotros presentamos. Número 8, el Dios eterno. Tenemos que enseñarle acerca del Dios eterno. Para comprender lo que Dios ha hecho en el pecador, necesita comprender quién es Cristo. ¿Le has enseñado a alguna persona quién es Cristo? Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y saben, estos textos son más grandes. O sea, estos puntos enseñan más y solamente trato de extraerlos y poder ver que algún texto bíblico, algo cortito para que se nos quede lo que nosotros tenemos que hablarle. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también habla en Juan 1:1, también habla acerca del principio. ¿Y dónde termina ese principio? ¿Cuándo se acaba ese principio? Entonces venimos a entender que es un Dios eterno. Porque aunque parezca mentira, y nosotros que somos por años estamos dentro de la iglesia, aún todavía no entendemos exactamente cuál es la eternidad de Dios. Te puedes imaginar, porque nosotros estamos en la tierra y sabemos que hay una persona que ya tiene 80 años, ya decimos, ya está muy cerca de la muerte, 90, ya está más cerquita. Y si alguien pasó de 95, ya lo acusamos de que ya está robando oxígeno en este mundo. Porque tenemos metida la idea de que nosotros vivimos poco tiempo. Pero si yo te digo, cuando nosotros estemos con el Señor, ¿cuándo vamos a morir? Y la respuesta es que nunca. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿y eso nunca cuánto será? Nunca. O sea, no tenemos nosotros ni siquiera una imaginación en la eternidad. ¿Y qué vamos a hacer en la eternidad? Entonces nosotros tenemos que enseñarle a las personas que estamos llevando a los pies de Jesucristo que Dios es eterno. Número 9. Es el Señor de todos. En el número 9 enseña que Él es el Señor y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados a ser elegidos y fieles. Tenemos que enseñar a estas personas que Él es el Señor de todos. Él es el Rey de Reyes. El otro texto bíblico dice que Jesucristo es el Señor de todos. Está en Hechos 10:36. Entonces nosotros tenemos que enseñar esto. Él es Señor de todos. No hay nadie más. No hay otro Jesús, no hay otro Dios, porque Él es el Señor de todos. Y vayamos por el último punto,
porque les dije que eran 15 y no íbamos a terminar. Y el último punto es que Él se hizo hombre. Y ahí tenemos nosotros que explicarle por qué se hizo hombre. ¿Se acuerdan que dice lo que es... lo que dice, se me está olvidando, Juan 1:14? Y Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Lo que está diciendo aquí Filipenses 2:6-7, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre. ¿Cómo le vamos a explicar? Porque hay mucha gente que no puede entender esto. ¿Cómo es que el Dios se hizo hombre? Bueno, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y esto quiere decir entonces que Él va a salvar al pueblo de los pecados. Hoy quiero entonces dejarte estos 10 puntos que acabamos de ver nosotros. Si a lo mejor no te acuerdas, pero dijimos que primero tenemos que enseñarles acerca de la santidad de Dios. El otro punto fue el número 2, hay que mostrarles su pecado, confrontarlos con el pecado. El número 3, decirles que todos hemos pecado. Nosotros pecamos, ellos pecaron. El número 4, dijimos que el pecado hace al pecador merecedor de la muerte. Y ya le enseñamos que Él ha pecado, que nosotros hemos pecado y como consecuencia somos merecedores de la muerte, pero también le vamos a enseñar que ahí viene la buena noticia, y la buena noticia es Jesucristo. Número 5, también le enseñamos que los pecadores no pueden hacer nada para ganarse la salvación. Aquí no se trata de obras, aquí se trata de entregar nuestra vida a Jesucristo. Número 6, lo que le vamos a enseñar es que los pecadores están en desamparo. ¿Quién abogará por ellos en el momento del juicio? No va a haber quien abogue por ellos. Número 7, instrúyalos acerca de Cristo y lo que ha hecho. Tenemos que hablarles de Cristo, todo. Por eso les digo, es necesario que nos especialicemos en la vida de Jesucristo. Número 8, enseñarles la eternidad de Dios. ¿Cómo es esa eternidad de Dios? Número 9, que Él es el Señor de todos y debemos de aprender a respetarlo como tal. Y por último, el 10, estamos hablando que Él se hizo hombre. Tenemos más, pero los veremos posteriormente. El punto número 11, ¿verdad? Que está ahí, que aparece ahí. Tenemos el punto número 12, también ahí aparece. El punto número 13, que también está ahí. El punto número 14 y el punto número 15, que posteriormente los estaremos estudiando. Así es que hoy solamente me resta decirles, hermanos, y todas aquellas personas que están tratando de enseñar el Evangelio, los componentes esenciales del mensaje del Evangelio son importantes. No solamente enseñemos a las personas lo suave, lo amoroso del Evangelio, también enseñemos los justos juicios de Dios, quién es Dios y cómo debemos de comportarnos. No olvidemos todo esto que acabamos de aprender. Entonces, el Señor les bendiga, mis hermanos, que Dios en su gracia soberana, pues Él pueda ayudarnos para llevar el Evangelio a todas las personas que lo necesitan. Yo quiero que terminemos este tiempo de oración, de estudio bíblico, que no se te olvide, y si tienes alguna pregunta, con todo gusto yo te puedo ayudar si es así necesario. Y quiero seguir invitándote para que te unas juntamente con este equipo de Evangelismo Global. Proponte, tienes que evangelizar a 10 personas en este mes. Compárteles el Evangelio. ¿Quiénes son? No lo sé. Tú lo sabes. Si vas a ir, me dio gusto. Hoy en día
una hermana ya fue y repartió 30 folletos, ya repartió, ya hizo la labor que ella iba a hacer. Sin embargo, aquí hay otros esperándolos porque no le alcanzaron y le hacen falta más, y a muchos otros le harán falta más. Así es que yo les voy a invitar, para todos los que nos están escuchando, animémonos a llevar el evangelio, hace mucha falta. Vamos a terminar para que vayamos contentos a cenar, a la cama, podamos nosotros estar disfrutando de estas bendiciones. Señor y Padre, queremos confiar en ti, y verdaderamente esto que lo escuchamos a través del canto, a través de esta hermosa alabanza, verdaderamente confiemos en ti. Son momentos críticos que vivimos a nivel mundial, pero tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro, y queremos confiar en ti, Señor. Ayúdanos. A veces nuestra fe es débil, que no nos alcanza a tener toda esa fe en ti, pero hoy sí queremos renovar, Señor, esa fe en ti y poder creer más en ti. Gracias por todo, gracias por lo que tú nos has dado. Aquí estamos, Padre, úsanos para la gloria tuya, y el mensaje de tu palabra, como dice Isaías 55, no regrese vacía. Gracias por todas tus bendiciones. Cuida de mis hermanos, cuida de sus familiares. Bendice a la familia que hoy se duele allá en Los Naranjos, y todas aquellas familias que hoy lloran y sufren por un familiar. Señor, tu bendición sea en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de los que están enfermos, y sobre todo, Señor, los que están valientemente auxiliando en estos tiempos de pandemia. Gracias, Dios, por tu cuidado. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.